Bienvenidos al espacio creado por la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente, un espacio para debatir temas de interés. Hoy vamos a hablar acerca del derecho de los niños de padres separados. Más allá de estos derechos, tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una protección de orden internacional a través de la UNICEF. El artículo 44 de la Constitución Política nos hace una aclaración diciendo que son fundamentales los derechos de los niños. Esto quiere decir que no importa cuál sea su espacio, siempre que se hable de un menor de 18 años, estos derechos van a tener una principal atención. Con la Ley 1098 del 2006, la llamada Ley de Infancia y Adolescencia, se amplía este artículo 44 y entonces otorga unos privilegios, unos derechos a los menores. Cuando una pareja de esposos se separa o simplemente los padres nunca han convivido juntos, quedan en el limbo unos derechos que hay que definir, esos derechos de los niños. Pero tenemos que aclarar, primero que todo, dos conceptos. Uno, que es la patria potestad, y dos, que es la custodia. ¿Por qué? Porque normalmente se tienden a confundir. Tenemos que la patria potestad son aquellos conjuntos de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos menores de 18 años o cuando estos se van de la casa ya los pierden. Mientras que la custodia es ese cuidado que se debe tener a todos los niños día a día. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se deben definir? El primer derecho es el derecho de alimentos. Este derecho de alimentos se define de dos maneras. Una, si es de mutuo acuerdo cuando los padres de una manera conciliatoria y pacífica pactan los alimentos de los menores, o segundo, cuando se fija una cuota frente a la autoridad competente. Para este caso sería las comisarías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué implica el derecho de alimentos? Los alimentos propiamente dichos, el arriendo o la vivienda donde convive el menor. Hablamos también de los gastos escolares. Por gastos escolares vamos a tener los gastos de matrículas, mensualidades, listas de útiles, hasta la ruta, si el niño se tiene que desplazar desde su casa hasta el colegio en un transporte. También tenemos el derecho a la salud y el derecho a la recreación. Ese derecho de alimentos en principio se tiene hasta los 18 años, pero si el menor está estudiando una carrera universitaria, se puede extender hasta los 25 años, siempre y cuando esté estudiando. Normalmente la gente tiene inquietudes acerca de cuánto es el monto que se le debe pactar para la cuota de alimentos. La ley no establece como tal un parámetro o un porcentaje, pero sí se tiene que el máximo para poder hablar de alimentos sería el 50% del salario. De allí entonces sería pactado. Pero estos derechos de alimentos se debe tener que es por todos los hijos. Por ejemplo, si un señor tiene 2, 3 o más hijos, este 50% se debe dividir entre la cantidad de hijos, no solamente de aquel que se está pactando los alimentos. Los alimentos deben ser igual entre los padres, dígase padre y madre, no importa la persona que lo esté cuidando, esta persona también tiene que hacer un aporte económico que garantice el bienestar y que las condiciones del menor no varíen porque los padres se hayan separado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay incumplimiento de la cuota de alimentos? Cuando se incumple por alguna de las partes, esta cuota de alimentos se generan dos tipos de responsabilidades. Una civil, que es la que autoriza a la persona que está cuidando al niño que instaure una demanda ante los jueces de familia con el fin de hacer un embargo del salario de la persona que está incumpliendo. Y también tenemos una denuncia penal, que es la que se instaura frente a las fiscalías. De las dos maneras se cita una conciliación previa, se verifica por qué es que se han incumplido los alimentos. En tal caso, si el padre se ha quedado sin trabajo o si le han mermado sus ingresos, este padre, antes de incumplir, tiene derecho a acudir hasta las comisarías de familia y solicitar una regulación de cuota de alimentos. Quiere decir, puede bajar la cuota de alimentos con el fin de que no se incumpla, o sea, que el menor no deje de tener un ingreso que garantice su bienestar. ¿Qué pasa cuando el padre incumple con la cuota de alimentos y la madre, normalmente que es la cuidadora, le restringe el derecho de visitas? Por ningún motivo se puede hacer esto. Si el padre incumple la cuota de alimentos, la vía jurídica es hacerlo responder
con el embargo de salarios o con la denuncia hacia la Fiscalía, pero los derechos de visitas no deben ser interrumpidos, y este es el segundo aspecto. Los derechos de visitas es el derecho que tiene el niño de gozar con el padre ausente o la madre ausente de un espacio en donde no se interrumpan los vínculos afectivos que se han creado anteriormente. Normalmente las comisarías de familia le dan el espacio libre para que los padres fijen esta regulación de visitas, que se hace normalmente que el padre puede acudir todos los días, ver a su hijo al finalizar la jornada de trabajo, poder recompartir el espacio, y se habla de que lo puede retirar del hogar de la madre cada 15 días, pasar el fin de semana y entregarlo el día domingo o lunes festivo para que continúe con sus actividades normales. Se habla también de una regulación de visitas que comparten vacaciones de Semana Santa, de fin de año, fechas especiales como Día del Padre, Día de la Madre, o simplemente se turnan Navidad y Año Nuevo. Si por algún motivo los padres no pueden llegar a un consenso para regular la visita, se va a la comisaría de familia y en una audiencia de conciliación se hace la regulación de visitas. Si el padre por algún momento ha incumplido con la cuota de alimentos y necesita regular la visita con su hijo porque la señora no le permite verlo, primero debe colocarse al día con las cuotas de alimentos y luego sí solicitar una nueva audiencia de conciliación, porque el bienestar familiar no escucha al padre que esté en mora en alimentos con sus hijos. Por último tenemos aquello respecto de las salidas del país. Cuando los padres se han separado y se quiere llevar al niño, bien sea a una temporada fuera del país o llevárselo a vivir por fuera del país, debe contar con autorización del padre ausente. Si lo va a sacar para una temporada, este permiso se hace a través de notaría indicando la fecha de salida y la fecha de regreso del menor. Y si se va a hacer por una fecha indeterminada, las notarías lo hacen a través de la protocolización, o sea, mediante una escritura pública en donde se pacte que la madre o el padre que lo saque del país va a estar en comunicación y que en cualquier momento el niño puede regresar. Si por algún motivo no regresa el niño del país, entonces ya estaríamos hablando de que hay un secuestro simple y se puede perseguir al menor hasta poder encontrar en el país donde se tiene información de que el niño está de visita. Igualmente, para poderlo movilizar dentro del país no se necesita autorización. Esperamos de esta manera haber aclarado ciertos conceptos y ciertas dudas. Los invitamos a que continúen siguiéndonos a través de las redes sociales. Somos la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente.